Muy bien, ya nada más me faltaba ver que pudiera hablar, entonces ya que me escucho, voy a compartir la función de la pantalla, voy a tratar de ceñirme pues cercano a la hora, a ver si puedo terminar, que siempre hay mucho que decir, mucho que contar, y hacia el final, pues a ver si hay espacio para preguntas, respuestas, y si no hubiera espacio, pues dejo siempre también mis correos por si alguien me quiere comentar alguna cosa. Entonces, pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar tanto en la sala Zoom como en las proyecciones que se están llevando a cabo en vivo. Siempre es un gusto, es un honor las invitaciones que me hacen y particularmente en algunas entidades federativas de este ancho y hermoso país, pues yo le tengo un aprecio, un cariño especial al estado de Durango. Los sentimientos los tenemos todos los seres humanos, a la doctora Edna, porque no solamente es un ser extraordinario desde el punto de vista científico profesional, sino también humanamente, que he tenido oportunidad de convivir con ella y me enorgullece que yo la considero mi amiga, espero que ella también considere su amigo. Entonces, muchas gracias por todo esto. Quiero iniciar también, bueno, recordando todo esto que estamos viendo hacia el final. Me voy a tratar de dar una aplicación práctica, pero desde luego pensar en todas y cada una de las lamentables defunciones que han ocurrido, no solamente en el país, sino al interior de la comunidad de profesionales de salud. No es un tema menor que por lo menos 1 de cada 10 contagiados en este país sea personal de salud. No, hay muchas cosas que nos van a quedar fuera del alcance de los análisis éticos a nivel personal, institucional y de política pública, y algo hay que tratar de decir. Entonces, tratando de reunir todo aquello, voy a eliminar la imagen de mi cámara para no tener problemas también con la cuestión de la transmisión de los datos y todo esto, y a compartir la pantalla, a compartir la presentación. Entonces, pues me parece que ahí ya debe verse. Muchísimas gracias nuevamente. Y el tema que les voy a compartir, que me solicitaron y que aquí voy a tratar de desarrollar, es el de los dilemas éticos y cómo asumir de alguna manera, no hay una receta única, pero sí hay propuestas, cómo asumir los retos que presenta la COVID-19 desde el punto de vista ético, que ya es en sí mismo un enorme tema. Entonces, hay una palabra que se utiliza mucho en el momento contemporáneo sobre la ética, que es el término responsabilidad. Es una palabra que ahora no se nos cae de la boca y parece que tuvieron una larguísima historia, y la verdad es que no. Les voy a compartir algunas cosas. La presentación tiene 3 grandes desarrollos. Primero, hablar de esto, de qué es la responsabilidad. Luego, cómo podemos construir individual y colectivamente de la idea de responsabilidad, y a cerrar en el tercer punto con algunas posibles aplicaciones específicas para la realidad de COVID-19. Es un cuadro que yo presento pues para ver las grandes preguntas filosóficas: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Casi siempre en ética solemos empezar hablando de los grandes poetas como Homero, de los grandes filósofos como Aristóteles, de qué ha significado la ética desde el mundo griego, desde el mundo latino, y la verdad que no existía en aquella época la palabra responsabilidad, a nadie se le ocurrió. Esta idea de ética que tuvieron los griegos pasa toda la Edad Media. Llegamos al siglo XVIII a Kant con esta obra de la crítica de la razón pura. Kant trata de resolver varias cosas en este libro. Una de ellas es qué puede uno esperar de las personas que se dedican a la filosofía, y él supone que tienen que responder estas 4 preguntas. Una de ellas es la que da origen a la ética. Quiero aquí solamente destacar que Kant suponía, como todo mundo en aquella época, o como la mayor parte del mundo, que los seres humanos teníamos una razón pura, que existía una razón pura porque había una realidad inmaterial que era el alma que se infundía en el cuerpo y podía ser totalmente autónoma. Y estamos en la época acá en el siglo XVIII, y eso se va a venir abajo más adelante. La pregunta que da origen a la ética desde la perspectiva filosófica kantiana es: ¿qué debo hacer? Y a ello vamos a tratar de responder más adelante, no con respuestas concretas de si haces esto o no haces esto, sino con caminos a seguir para tratar de dar esta respuesta. ¿Por qué se nos viene abajo la idea de razón pura que tenía Kant en el siglo XVIII? Pues porque en el siglo XIX aparecen 2 grandes personajes, uno de ellos es Darwin, y nos dice que la razón depura nada.
La razón es bastante impura, somos animales igual que otros animales, si bien que evolucionados de un modo distinto, pero animales a fin de cuentas. Entonces nuestra razón está de alguna manera impura, llena de otras cuestiones que no son puramente la racionalidad que había caracterizado a la especie humana desde la definición de Aristóteles, que había dicho que éramos un animal racional. También en el siglo XIX aparece otro filósofo, Auguste Comte, y crea el positivismo. Entonces, para el positivismo lo importante son los hechos positivos. Los hechos son aquellas realidades materiales demostrables empíricamente, y por ello todo lo que no sea demostrable empíricamente no es importante para Comte. De aquí sale la idea del método científico que se consolida a final del siglo XIX y que luego se introduce en el siglo XX. La idea hoy depurada de los diseños epidemiológicos y pensar, por ejemplo, en un ensayo clínico, tiene que ver con todo esto, con hechos que son demostrables, contundentes, impositivos y que se pueden evidenciar empíricamente. Entonces, todo esto son los antecedentes, podría yo decir, filosóficos. Entonces, ¿de dónde viene la idea de responsabilidad? Es cierto que es una palabra ahora muy común, decía yo, pero los términos responsable y responsabilidad no existen en el griego clásico ni en el latín. Spondeo era un verbo que quería decir prometer solemne, públicamente, a favor de otra persona una determinada situación. Y de aquí, de estas etimologías que estoy presentando, vienen muchas palabras que con mayor o menor uso todavía se utilizan. Los esponsales, cuando la gente se casa, así se llama todavía, y pues representan ese compromiso público y solemne de unir la vida de una persona a la vida de otra persona. Pero no había esta palabra abstracta, no existe en latín responsabilitas. Entonces, ¿cómo nace esta palabra? En el siglo XVIII van a ser en lengua alemana, no me voy a meter en aquel cuestión histórica por cuestiones de tiempo, en un contexto legal. Y se introduce, perdón, en el siglo XVII, se introduce en el siglo XVIII a la lengua española en el virreinato del Perú, con este señor que en un documento legal dice la recopilación de Indias, que es como se llama ese documento que dice cuáles son las obligaciones que tienen las personas que viven en el entonces virreinato del Perú, está llena de leyes que tratan del modo con el que estos ministros deben cumplir los encargos, todos los títulos del libro octavo, que contienen las reglas que ha de observar y la responsabilidad en que están constituidos por cualquier omisión, malversación u otro delito de los que pudiera cometer esta especie de manejo. Entonces, aparece el término responsabilidad y aparece en un contexto legal, en un contexto jurídico. Muy probablemente, si me están escuchando, seguramente profesionales del área de la salud entienden la responsabilidad como civil, penal, administrativa, que son las significaciones legales que tienen el término y que no tienen que ver directamente con la idea de responsabilidad desde el punto de vista ético, a la que llegaremos un poquito más adelante. El diccionario de la Real Academia Española se publica desde 1780, es en la cuarta edición de 1803 cuando viene esta definición legal, siglo XIX, inicios del siglo XIX, la obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro cualquier pérdida o daño. Esta definición va a durar todo el siglo XIX y va a ser hasta principios del siglo XX, porque pasan cosas en el siglo XIX, que cambia y se agrega una segunda definición, que es la que voy a leer en esta edición de 1925. Cargo u obligación moral que resulta para uno del posible hierro en cosa o asunto determinado. Es decir, aquí está haciendo una distinción entre la responsabilidad legal y la responsabilidad moral. Y ya entiende el diccionario que no son lo mismo. ¿Por qué? Pues por una serie de circunstancias que mencionaré ahorita también brevemente. Las definiciones que vemos ahora en el diccionario de la lengua española tienen todavía esta distinción entre una responsabilidad legal y una responsabilidad moral. La responsabilidad legal en la segunda acepción y la responsabilidad moral en la tercera acepción. ¿Qué ocurre en el siglo XIX? Muchísimas cosas, pero sobre todo dos que voy a destacar. Una, un filósofo, Nietzsche, dice que es importante resignificar la palabra responsabilidad, que en su lengua, en lengua alemana, ha estado ligada fundamentalmente al derecho. Él dice que tiene otro significado que no se reduce solamente a leyes. Y otro personaje alemán, Max Weber, en 1919 va a hablar específicamente de ética de la responsabilidad.
Hay una forma nueva, hay una forma distinta para Weber y para la gente que va a venir en el siglo XX de entender la ética. Entonces, hoy en día, ¿qué podríamos decir? Los seres humanos y las instituciones realizamos actos. Si yo, como Jorge Álvarez, tomo una decisión, es un acto personal, pero si la Secretaría de Salud Federal o la Secretaría de Salud Estatal toma una decisión, es un acto institucional. Estos actos tienen consecuencias y las responsabilidades consecuentes son las que tienen que ver con el derecho, en cuestiones civiles, penales o administrativas. Y lo que yo voy a tratar de reconstruir en la segunda parte de la charla es la responsabilidad antecedente, es decir, los seres humanos, las instituciones, hacemos algo antes de realizar los actos. Hay algo, hay un proceso que hacemos y finalmente determinamos si hacemos o no hacemos algo. Si alguien llega a la consulta, pues se determina el acto de si se le ofrece o no se le ofrece la consulta, si tenía cita, si no tenía cita, si era una urgencia, lo que ustedes quieran. Hay algo que hacemos y esa es la responsabilidad antecedente, la responsabilidad propiamente moral. Y la enorme pregunta de toda la filosofía del siglo XX es cómo construir la responsabilidad antecedente. ¿Qué hacemos para ser responsables? A la que voy a tratar de dar respuesta en esta segunda parte, tratando de describir lo que es la experiencia moral, lo que hacemos los seres humanos para intentar ser responsables y por extensión lo ponemos. Para esto no hay que hacer mucha teoría filosófica. Aquí voy a poner un ejemplo y luego lo voy a desarrollar, de una señora que no ha ido nunca a la escuela, pero que va al mercado y que tiene esta experiencia moral igualito que quienes me están escuchando en este foro, en donde muy probablemente pues tenemos una formación educativa y hasta posgraduada mayor que una buena parte de la población general. ¿Qué hace la señora cuando llega al mercado? Bueno, se empieza a ver por ahí que se encuentra, qué hay y qué no hay. A lo mejor lleva por ahí su proyecto para realizar. Voy a comprar esto y si me encuentro esto lo compro y si no lo encuentro no me lo compro. Empieza a analizar, aquí tenemos pues las frutas, cómo son, cuáles son, si ahí hay plátanos, naranjas y mandarinas y ella quiere llevarse una papaya, pues no hay. La realidad le dice que no hay papaya y entonces no puede comprar una papaya. No basta solamente con lo que se encuentra en el mercado, la carne que veíamos ahorita o las frutas y las verduras. Tiene después que hacer un proceso de estimación, de consideración de algunas cuestiones que ya no son los hechos empíricos que decía Comte que había que basarse. Va a analizar, voy a introducir una palabra que voy a desarrollar más adelante, valores, por ejemplo, los valores económicos, cuánto dinero traigo y cuánto me alcanza, valores estéticos, qué cosa le gusta comer a mi familia, valores nutricionales, qué cosa vale más la pena que les lleve para que se nutran y que no engorden, por ejemplo. Es decir, hay una serie de situaciones importantes y no solamente por los hechos que están ahí, enfrente de la vista de la mujer, va a tomar una decisión. Y esto es lo importante en el mundo de la ética. Al final del proceso tomamos decisiones. Esta mujer al final compra o no compra lo que se encuentra ahí en el mercado, habiendo considerado los hechos que se encontró y valorando si es mejor o peor comprar una cosa u otra. Entonces, esto que les acabo de describir como la experiencia moral, si le ponemos teoría, si le ponemos análisis filosófico, pues yo les voy a contar que la experiencia moral es un hecho. Todos los seres humanos formulamos juicios morales y además no podemos no hacerlos. Todos los seres humanos sentimos que hay cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Esto quiere decir que esta experiencia moral es imperativa, ordena, manda y además es justificativa. No solamente porque pedimos cuentas a los demás, sino que nosotros mismos, nosotras mismas, en el momento que hacemos cualquier cosa, pues tratamos de tener algún tipo de razones de por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer y por qué no vamos a hacer lo que no vamos a hacer. Si la experiencia moral es una obligación, vamos a decir que es un dato originario, no podemos ir más allá de este dato y es universal porque todo mundo lo posee. Ahorita vamos a ver que hay ciertas variaciones, es decir, estamos hablando de una universalidad formal. Ahorita vamos a ver qué es eso. Primero, ¿qué quiere decir que sea originaria? Pues que solamente podemos apelar a esto con la experiencia de cada quien. Esto que voy a hacer más adelante, en esta segunda parte de la charla, es apelar a su propia experiencia moral, pues para ver con nombre
qué es lo que hacemos los seres humanos. ¿Qué quiere decir que sea originaria? Que no vamos a poder ir más allá de esta. Por eso tengo que apelar a su experiencia moral. Esto es una experiencia originaria. La experiencia del color es originaria. Si yo tuviese en este momento a alguien ciego de nacimiento, invidente de nacimiento, no le podríamos decir que es el amarillo. A lo mejor lo tiene como palabra o podríamos decirle que es un color agudo o chillante o lo que ustedes quieran, pero si no hemos visto el amarillo, no tenemos experiencia del amarillo o del verde o del azul. Así también la experiencia moral. O apelamos a algún tipo de momento en el que hayamos tomado una decisión moral, una decisión ética, o no vamos a poder llegar más adelante. Y creo que aquí lo vamos a poder reconstruir. El hecho de que sea universal, decía yo, nos plantea una forma y un determinado contenido, que es la metáfora con esta imagen. Si la obligación es la universal, ¿cómo la dotamos de contenido? Igual que la señora que fue al mercado, analizando hechos contundentes, impositivos, analizando valores para construir los deberes concretos y que pondré al final un ejemplo para que esto no quede tan abstracto. ¿Qué son los hechos? Son datos de percepción, directa o indirecta, decía yo, inspirado en Comte, objetivos, contundentes e impositivos. Los podemos decir, hablar de ellos con juicios descriptivos. Hay un predicado que decimos de un sujeto, ese es P, y tanto la ciencia como la moralidad trabaja con los hechos. En moralidad pasamos al campo de los valores y al campo de los deberes, pero la ciencia nos analiza los hechos. Voy a poner un ejemplo que suelo poner, sobre todo cuando digo algo en Durango, aunque nos pueda estar escuchando gente de otros sitios. Yo les puedo decir aquí, el cuadro es de Fermín Revueltas. Y es un hecho, es contundente y es impositivo. Oiga, no, pues yo no lo conozco. Bueno, los hechos se pueden comprobar. Vamos a ir a buscar en la Pinacoteca de Durango, vamos a buscar en internet, vamos a buscar en algún libro de arte, a ver si es cierto que este cuadro, que se llama La Danza de Yautepec, lo pintó o no lo pintó Fermín Revueltas, como estoy diciendo yo en el juicio descriptivo. El cuadro es de Fermín Revueltas. O puedo decir también, el cuadro se llama La Danza de Yautepec. Hay un predicado que estoy diciendo de un sujeto. Y cualquiera de las dos cosas la podemos comprobar. Ahora, si pasamos al mundo de los valores, este hombre nos decía, George Edward Moore, que los valores son realidades no materiales que si se perdieran en el mundo, sentiríamos que perderíamos algo importante. La amistad no es una realidad que podamos tocar, medir, observar, pero si perdiéramos la amistad en el mundo, perderíamos una cosa muy importante, parece ser, el amor, la justicia, la solidaridad tan necesaria en estos tiempos de pandemia. Todo eso son valores y ya tienen una forma distinta. Si yo vuelvo a presentarles el cuadro y les digo, el cuadro es bello, el predicado ya no es de hecho, el predicado es de valor. A lo mejor alguien me puede decir, y aquí empiezan las cuestiones interesantes en el mundo de la ética, alguien me puede decir, no, a mí no me gusta, yo lo veo feo. Y otro me puede decir, pues yo coincido con usted, el cuadro es bello, muy bello. Y el otro me va a contestar, pues yo lo veo muy feo porque ese tipo de colores tan chillantes a mí no me gustan. Bueno, eso pasa en el mundo de los valores. Cuando se aprecia un valor, hay otras personas que aprecian un disvalor. ¿Por qué aprecian el disvalor? Pues a veces porque no se dan cuenta, no tienen criterios estéticos, no han visto algo de arte, qué sé yo. Hay algunas cuestiones que son educativas, algunas que son creenciales, algunas que son culturales. Es muy complicado el mundo del valor. Luego, tendríamos que decir algo de los valores. Los valores son datos de estimación, son emocionales, pero no son puramente subjetivos. Tenemos que darles razonabilidad, tenemos que dar razones de los valores. Si yo digo que el cuadro es bello, debo tratar de dar razones de por qué digo que es bello. Y esta construcción es intersubjetiva, es entre varias personas. Es un proceso que se da de modo continuo en la cultura, que lo hacemos las personas en lo individual y que lo hacemos también los grupos sociales. Todos los valores están soportados por hechos. Si yo quito el cuadro como hecho, ya no puedo decir si es bello o feo. Y los juicios valorativos también son juicios de predicados que se dicen de ciertos sujetos, pero en esta noción de valor. A pesar de que mucha gente crea que son débiles, son más fuertes. Si la gente da la vida por algo, la da por los valores. La gente que da la vida por la patria le llaman héroe, la gente que da la vida por la religión le llaman mártir o santo. Es decir, es mucho más importante el mundo de los valores para los seres humanos que el mundo de los hechos.
porque además el mundo de los hechos es muy cambiante, sobre todo en ciencia, ya lo mencionaré más adelante. Los valores tienen muchas características, no voy a alcanzar a detallarlas, solamente voy a destacar que causan conflicto. Cuando yo encuentro dos situaciones valiosas, importantes, a veces tengo el conflicto de saber cuál voy a realizar primero o si tengo que sacrificar alguna situación valiosa. Los problemas muy clásicos en el mundo de la bioética son así: la interrupción del embarazo, la eutanasia. Hay varias cosas importantes que consideramos ahí valiosas que no sabemos a veces muy bien cómo respetar y por eso entramos en conflicto. Los valores hay de dos grandes tipos: instrumentales. Todo lo que tenemos en el campo médico son valores instrumentales: el TAC, el PET, si tuviésemos un tratamiento para la COVID, si tuviésemos una vacuna, son valores instrumentales. ¿Por qué? Porque se refieren, son instrumento para otros valores que son los que importan en sí mismos, que se llaman valores intrínsecos. ¿Y cuáles son los cruciales para los seres humanos? Pues la vida y la salud. ¿Para qué queremos una vacuna? ¿Solamente para tener vacuna? No, la queremos para salvar vidas, para prevenir que la gente se nos enferme, para prevenir que se pierdan realidades irrepetibles como son las personas. Entonces, todo lo que tenemos en el campo médico son valores, son importantes, pero son instrumentales porque refieren a la salud o refieren a la vida. Dije yo que los valores estaban soportados por hechos. Es cierto, hay valores que están soportados por materia, las piedras pueden ser caras o baratas, hay realidades materiales que están vivas, como los animales de laboratorio o los seres humanos, ahí tenemos otra serie de valores, y habemos realidades muy peculiares que somos los seres humanos, que tenemos otro tipo de valores, que los estoy poniendo en esta escala, desde los más bajos, los puramente materiales, los valores vitales y los valores espirituales. Los valores éticos son valores espirituales, igual que los estéticos, los lógicos, los religiosos o los jurídicos. Esto lo voy a intentar retomar un poquito más adelante. Todo el mundo de los valores nos propone un canon, un mundo ideal. Esto se plantea en la religión, en la literatura, en la música. La política nos plantea también mundos ideales de lo que debería existir, lo que debería ocurrir en estos mundos ideales. ¿Qué dice Marx que es una sociedad ideal? No lo dice con estos términos, pero él habla, por ejemplo, de un paraíso del proletariado cuando se realiza el valor justicia, porque el mundo no es justo. Si leemos el Apocalipsis, ¿qué dice ese texto religioso? Pues que existirá un mundo escatológico más allá de este mundo, de paz, verdad, amor y justicia. Son 4 valores. Claro que un mundo ideal nos plantea que debería de existir la paz, debería de existir el amor, debería de existir la justicia, deberían de existir estas realidades valiosas. Pero desde luego nos damos cuenta que en el mundo real nos falta para llegar a ese mundo ideal. Entonces la ética busca lo que debe hacerse. Ese mundo ideal, ¿cómo podemos encarnarlo? ¿Cómo podemos realizarlo con esto que tenemos enfrente, con la realidad material de la vida? Esta realidad pues nos pone muchas limitaciones, pero nuestro horizonte es intentar alcanzar esos mundos ideales. Hay que pensar mundos ideales para tratar de buscarlos. ¿Por qué? Porque finalmente, igual que la señora compró o no compró una serie de cosas, tenemos el deber concreto de hacer o no hacer algo. La parte propia de la ética y de la bioética es la de los deberes. El deber siempre va a ser lo mismo: realizar valores, y los deberes están siempre soportados por los deberes siempre están soportados por valores. Hay una sucesión en esto, en este esquema que presenté al principio, que voy a volver a recordar. El objetivo de la bioética es, hacia el futuro, buscar el mejor curso de acción ante conflictos de valores, que es lo que voy a tratar de presentar como ejemplo. Entonces, si los seres humanos sentimos que estamos obligados a ciertas cosas, cómo tratar de ser responsables en nuestros proyectos personales y en los colectivos, en los grupos, cómo tratar de ser responsables haciendo lo que acabo de comentar, analizando los hechos, la mejor evidencia científica que tengamos disponible, analizando cuáles son los valores importantes que soportan estos hechos y tratando de establecer cuáles de estos valores son instrumentales, cuáles son intrínsecos,
para tomar decisiones de qué debemos hacer, si podemos establecer principios generales o si podemos consolidarlo como derechos. Esto es una cosa que la ley y la ética, pues vamos ahí un poquito atrás de todo lo que nos va diciendo la ciencia. ¿Qué problema les voy a compartir o a intentar plantear en este momento para ver esto, cómo se puede hacer para tratar de ser responsable? Pues en este momento estamos viendo la carrera mundial, una carrera que no solamente es de resistencia con lo que llevamos de pandemia, sino que es una carrera de velocidad. Todo mundo quiere llegar primero. Entonces, no tenemos una vacuna en este momento, hay varios proyectos y entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser responsables? Pues decía yo, analizar hechos. Vamos a analizar algunos hechos. Es un hecho que la investigación científica nos dice que el tiempo promedio para obtener de la nada, de la investigación más básica a tener una vacuna, se lleva de 10 a 20 años, más o menos. Que de 100 candidatos, en estos 10 a 20 años, tenemos al final una vacuna que queda en fase 4 abierta de por vida al seguimiento. Entonces, hay un primer reto en los hechos científicos, que es que estamos viendo que se ha acortado inmensamente esto. Hay muchos antecedentes que podríamos recordar de qué fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la pandemia de ébola en África de 2014 y una serie de enseñanzas que tenemos también con coronavirus a partir de SARS-CoV-1 y de MERS, Medio Oriente, Lejano Oriente. Es decir, se han reunido de alguna manera otras consideraciones científicas más recientes, pero el marco general es este. En este marco general, ¿qué tenemos en este momento para no elucubrar en lo que yo creo que? Pues saben ustedes, como profesionales de la salud, que la Organización Mundial de la Salud tiene esta plataforma donde va registrando los candidatos a vacuna. Vean que muy atinadamente no habla de vacunas, como a veces vemos en medios de comunicación, porque, repito, no hay vacunas, hay candidatos a vacuna. Cuando sale la noticia por ahí en los medios de comunicación, la UNAM tiene una vacuna, no, no tiene nada. Tiene un candidato a vacuna en fase preclínica. Le falta todavía mucho. Esto es una cosa que tenemos que acotar para no generar, por ejemplo, falsas expectativas. Si yo creo que hay una vacuna, pues pienso otras cosas, valoro distinto y tomo decisiones distintas por no analizar bien los hechos. Para ser responsables en el momento actual, hay que analizar muy bien los hechos que tenemos disponibles en todo sentido. Ahorita estamos hablando de hechos científicos y voy a hablar de otro tipo de hechos. El desarrollo de vacunas, decía yo, ha sido imparable en los últimos meses. En menos de un año tenemos ya cientos de candidatos a vacuna. Se ha pasado a la fase preclínica, en este momento hay 150 candidatos en la fase preclínica para ver toxicidad, seguridad. Se ha llegado a la fase 1, en donde se busca continuar con el perfil de inocuidad y determinar cuál puede ser la dosis. Todas estas son los candidatos a vacuna que tenemos en el mundo en fase 1. En la fase 2 es cuando comienzan no solamente problemas metodológicos, sino también problemas éticos de tener dos brazos, uno de intervención y otro para comparar con un placebo. Metodológicamente es lo deseable y además éticamente se supone que tendríamos que ofrecer el mejor tratamiento disponible, eso dicen las guías éticas, tanto la creación de Helsinki como las pautas OMS y las regulaciones en muchos lugares, pero es que no tenemos en este momento una intervención probada que sea el estándar. Entonces, en este momento, de modo muy duro, pues hay que hacer los ensayos clínicos con placebo. Luego esto, si quieren, lo podemos matizar. Todo esto son problemas metodológicos, científicos, con repercusiones éticas que se encuentran en el desarrollo propio de las vacunas. Y estas son las vacunas que están en este momento en el mundo, perdón, los proyectos de vacuna, los candidatos a vacuna en fase 2. Y en fase 3, que es el ojo de toda la población mundial donde esto está avanzando, estos son los candidatos a vacuna. Si vemos esto en números, hay 155 en fase preclínica. En este último reporte de la OMS del día 3 del mes corriente, hace 10 días que se actualizó esto, 21 en fase 1, 15 en fase 2, 10 en fase 3 y ninguno todavía en el mundo aprobado por una agencia reguladora. Otra cosa es que en algunas situaciones particulares hayan autorizado un uso peculiar dentro de ciertas poblaciones, como ha sido el caso de China y Rusia. Pero eso no quiere decir que las agencias reguladoras ya dieron el visto bueno para que se utilice masivamente en población general. No es lo mismo, para adelantarme por si hay alguna duda en ese sentido. Siguiendo con el análisis de los hechos, aquí estamos viendo
las 10 candidatos a vacuna con sus desarrolladores o fabricantes, qué plataforma biológica están utilizando, qué tipo de vacuna candidata tienen, cuántas dosis se tienen que aplicar. Vean que la de CanSino, que es una pues promisoria en este momento, es una monodosis. Todas las demás son dos dosis a 2, 3, 4 o más semanas, dependiendo de cuál candidato estamos hablando. Todas estas intramusculares. Hay otros proyectos que son inhalables, hay otros proyectos que son intradérmicos. Hay mucho que decir en el mundo del desarrollo de las vacunas en el momento actual. ¿Por qué esto es importante? Pues porque hay que analizar también hechos biológicos, no solamente los hechos metodológicos del ensayo clínico. ¿Cuáles son las diferencias que podemos pensar si tenemos virus inactivados? Porque es una de las posibles plataformas. Vectores víricos no replicativos. No tenemos ninguno de los proyectos que mencioné con vectores víricos replicativos. Vacunas con subunidades proteicas o las muy novedosas vacunas de RNA mensajero. La de CanSino es de RNA mensajero. Perdón, otra. No hay en este momento, para quienes trabajan, por ejemplo, en el mundo de las vacunas, ninguna vacuna que tengamos una larga experiencia en la humanidad con mRNA. No hay en este momento en nuestro cuadro nacional de vacunas una vacuna de mRNA. Es una verdadera revolución, no solamente desde el punto de vista científico, sino a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro. Tiene rasgos promisorios toda la investigación preclínica que se ha hecho con esto, pero no tenemos experiencia mundial como para suponer qué es lo que va a ocurrir. ¿Por qué la de AstraZeneca ha tenido esa y otros varios proyectos? Ha tenido un impacto mediático muy grande, pues porque están utilizando vectores virales no replicativos, en donde hay muchísima mayor experiencia a nivel mundial, con el uso ya poblacional amplio de vacunas en el mundo. Entonces, esto también es importante, la experiencia que se tiene en ciencia. Hay que recordar que después de que esta fase 3 se pase y que se analice si es posible o no el uso masivo, si hay un nivel suficiente de seguridad, de eficacia, pues entonces se presenta ante la agencia reguladora, se da la autorización y se pasa a esa fase continua de farmacovigilancia o de fase 4. Como sabrán ustedes, hay algunos lugares donde se hacen ensayos de introducción, que así se llaman, en donde se hacen pequeñas pruebas en esta fase 4 antes de liberarla totalmente al mercado. No es posible pensar con lo que se está viviendo en este momento en el mundo con la pandemia que existan estos ensayos de introducción. Muy probablemente en el momento que las agencias reguladoras digan le van a dar el permiso, el registro, pues empiezan las campañas de vacunación y eso nos plantea algunos problemas como pensar a quién se va a vacunar primero. Silencio sepulcral. Así está el mundo. Es decir, hay que determinar porque no le van a llegar a todos los países del mundo todas las dosis que quieren aplicar a toda la población. Es decir, si en diciembre estuviesen los ensayos terminados y en enero se consiguiera el registro por las agencias reguladoras, desde luego en febrero no vamos a tener a toda la población del mundo vacunada. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar también la producción masiva del biológico. Una vez que se aprueba, hay que recibirse la materia prima, se tiene que fabricar el antígeno o lo que se vaya a utilizar como base biológica a granel y esto tiene problemas industriales también. Hay una fase de formulación, de llenado en los viales, de empacado, de liberación de los lotes, de envío y de distribución y todo esto lleva tiempo. ¿Cuánto es el tiempo promedio que se lleva esto con las vacunas? 2 años. ¿Se puede reducir? Claro que se puede reducir. La experiencia la tenemos ya en el mundo con la vacuna estacional de influenza. Lleva más o menos medio año desarrollarla y lleva más o menos medio año aplicarla. Es decir, cuando se ve, hay que pensar desde la realidad que supongo que será la común con quienes me están escuchando, en el hemisferio norte, entre semana epidemiológica 40 de un año y semana epidemiológica 20 del siguiente año, año calendárico, pues se tiene este periodo de influenza y entonces en el resto del periodo es cuando se ve en este gráfico, pues qué es lo que pasa en esos meses para poder identificar los virus que están circulando, poder hacer la preparación de la vacuna, poder identificar las cepas con la vacuna adecuada propuesta, que los fabricantes distribuyan los lotes y todo esto que acabo de mencionar. En algunos lugares podrán hacer algunos ensayos como viene aquí, pero habitualmente pues se distribuye esto. Entonces sí hay manera de disminuir los tiempos de producción, pero no deja de ser un proceso continuo. Es decir, no es de un día para otro el implementar la campaña de vacunación.
Hay que pensar que hay otro tipo de hechos, no solamente los metodológicos, los científicos, los biológicos, también hay hechos sociales. Uno muy importante, ¿se va a querer vacunar la gente en el momento que aparezca la vacuna? Esto fue una publicación que apareció en junio, a finales de junio de este año, todo es de este año en este momento, para ver la aceptabilidad al momento de que un proyecto de vacuna se consolidara como vacuna, si la gente en los Estados Unidos aceptaría o no vacunarse. Estos siguen siendo hechos sociales, habría que tener otra lógica de análisis sociológico, antropológico, creencial, y veamos que en general más o menos la mitad aceptaría vacunarse, un 49%. Si vemos algunos grupos, los grupos que están por encima de 60 años, un grupo en condiciones de vulnerabilidad, 2/3 partes aceptarían vacunarse, aumenta, ya no es la mitad. Y quiero que vean, por favor, abajo de la imagen, el porcentaje de aceptabilidad en población hispana, la tercera parte se reduce, y con la población negra, la cuarta parte se reduce aún más. ¿Por qué? Porque hispanos y negros no nos enteramos bien de los hechos científicos o de los hechos biológicos, pues por pobres, porque a lo mejor no hay un buen acceso a educación, no hay un buen acceso a servicios, no se tiene dinero para comprar la vacuna, que en Estados Unidos pues seguramente va a ser privada como todo lo que se pone allá. Es decir, hay muchísimas situaciones de discriminación estructural en nuestras sociedades, en Estados Unidos y en el mundo, para ver por qué esta situación diferenciada de aceptabilidad de la vacuna. Habría mucho que seguir analizando aquí, pero me quiero venir a otras encuestas que se han hecho para destacar, pues, en este caso, a México. En esta encuesta que se llevó a cabo entre julio y agosto, con casi 20,000 adultos de 27 países, la respuesta que se tuvo por parte de mexicanos es que 3/4 partes aceptarían vacunarse y una cuarta parte no. El problema, desde luego, no son las 3/4 partes que aceptarían vacunarse, sino esa cuarta parte, cómo llegar cuando tengamos la vacuna, si es que la tenemos, esperemos que sí, cómo llegar a esa cuarta parte. Los programas de vacunación tienen que incluir también, de alguna manera, intentar persuadir a esa gente que no se quiere vacunar y que podría vacunarse de que se vacune. Es un verdadero reto que hay que considerar desde el sistema de salud hasta el nivel personal. Ahora, si se hace un comparativo entre dos encuestas realizadas, una en agosto y otra en octubre, la aceptabilidad que ha tenido nuestro país ha aumentado. Si bien a nivel global, al menos en esta encuesta, también con casi 20,000 participantes adultos, disminuyó de agosto a octubre del 77 al 73%. En el caso particular de México, aumentó del 75 al 78%. Algo está ocurriendo que, pues probablemente que cada vez vemos más cerca de nuestras familias o de nuestros grupos de amistades la realidad dramática de la pandemia. Entonces, probablemente hay sensibilizaciones que están haciendo que aumente la aceptabilidad de la población general. Son hechos sociales, yo lo estoy dejando aquí como hipótesis a plantear porque no estamos seguros de qué es lo que está ocurriendo, pero son hechos. La realidad muestra estos hechos y hay que tomarlos de alguna manera. Voy ahora al campo de los valores. Yo decía, para ser responsables hay que analizar muy bien los hechos, hay que tener esos y otros hechos. Hay muchos hechos que analizar, la realidad es muy compleja. Y tenemos que analizar también el mundo de los valores. Este hombre es un bioeticista norteamericano muy destacado, Ezequiel Emanuel, que ha sido muy influyente en el mundo de la bioética porque sus análisis teóricos han repercutido en documentos tan importantes como la Declaración de Helsinki, la versión de Fortaleza de 2013, que es la más reciente, o las pautas IOMS, cuya versión más reciente es de 2016. Criterios que él ha propuesto se han plasmado en estos documentos, pues que tienen esta pretensión de universalidad en el mundo. Este hombre, junto con otro grupo de investigadores, publicó este artículo donde habla de un marco ético para la distribución global de la vacuna. Luego publicó una especie como de resumen en el JAMA, en el Journal of the American Medical Association, junto con dos personas, para poder hablar de cómo priorizar grupos para que tengan acceso, una vez que los candidatos a vacunas se aprueben, a las potenciales vacunas. ¿Y qué es lo que dice él? Pues no es para nada casual. Él y el grupo de investigadores con los que trabaja, que son biomédicos, eticistas, abogados, y es un grupo muy interesante, habla de valores éticos relevantes para la asignación de la vacuna.
es importante tener un marco de valores para poder tomar decisiones en a quién se debe vacunar y a quién se debe vacunar primero. ¿Cuáles son los 3 valores éticos que propone Ezequiel Emanuel? Primero, ahí estoy resaltando en negritas, el resaltado es mío para darle pues una mayor visibilidad. Primero, dice este grupo, beneficiar a las personas y limitar el daño es un valor universal. Una vacuna COVID-19 segura y eficaz, comprobada, que es lo que está ocurriendo en este momento con los ensayos fase 3, evitaría directamente los daños a la salud, incluida la muerte y las enfermedades a largo plazo. También puede aliviar directamente daños socioeconómicos como el desempleo, la pobreza y la privación educativa. ¿Qué se puede decir de esto si lo traducimos a lo que se debe hacer a nivel de toma de decisiones en políticas estatales o políticas públicas? Pues que es una situación por lo menos cuestionable tener una vacuna, un candidato a vacuna en fase 2 y vacunar masivamente a alguien, al ejército o a una determinada población, por suponer que se le va a causar un beneficio si todavía no se tienen los datos de fase 3. Este criterio está muy basado en el análisis concienzudo de los hechos y tiene una representación de un valor moral. En segundo lugar, también es fundamental para esta propuesta de Manuel priorizar a las poblaciones desfavorecidas. La desventaja tiene múltiples dimensiones interrelacionadas que incluyen la privación y la opresión socioeconómicas, un mayor riesgo de muerte a una temprana edad y la vulnerabilidad médica. Es decir, parece ser, con ese dato dramático que les comenté, de que por lo menos 1 de cada 10 personas contagiadas en este país es personal de salud, y además quienes están en primera línea muy probablemente tienen ya un desgaste profesional o un burnout. Parece ser que hay que cuidarles, es una obligación moral cuidar a nuestro personal de salud. Entonces, parece ser, con estos valores, que deben tener la prioridad para que en el momento que se pueda liberar una vacuna para uso masivo, se les vacune y se les vacune primero. Así como en semana 40 empezó la vacunación de influenza a población general, pero antes ya había iniciado la campaña de vacunación para personal de salud, acá igual. Hay que proteger a quienes están protegiendo a la sociedad. Es absurdo no hacerlo. Y luego hay que ver los otros grupos, cuáles están en estas poblaciones desfavorecidas, que plantea otros retos. ¿Qué población desfavorecida podríamos pensar en México que se tendría que extender esto? Si pensamos que la población desfavorecida es todas las personas con obesidad y sobrepeso, nos vamos al 75% de la población. ¿Cómo distribuir equitativamente la vacuna entre el 75% de la población? Es un verdadero reto. Si tomamos hipertensión, es un porcentaje menor. Si tomamos diabetes, es un porcentaje menor. Si tomamos intersecciones, las personas que tengan obesidad, diabetes, hipertensión, claro, es una cosa en donde hay otro tipo de problemáticas para encontrar directamente estos grupos de la población. Es decir, operativamente los deberes que podemos construir después de analizar estos valores son complejos, son muy complejos. Y el tercer valor que dice Ezequiel Emanuel se refiere a la igualdad de preocupación, excluye la consideración de diferencias como el género, la raza, si le llaman ellos, yo le llamaría en español etnicidad, o la religión, cuando hacerlo no ayudaría a prevenir daño ni a priorizar a los grupos desfavorecidos. La misma preocupación no respalda el tratamiento idéntico de personas en situaciones diferentes o ignorar diferencias relevantes. ¿Qué quiere decir esto en otros términos? Pues que para ser justos con esta distribución no hay que ser igualitaristas, es decir, aquí el que llega primero se le pone y los demás a ver cuándo llegan. No, hay que ser equitativos. Hay que tratar de favorecer a estas poblaciones más desfavorecidas por la excesiva exposición como personal de salud, por el excesivo riesgo de enfermar como ciertas poblaciones, por el excesivo riesgo de complicarse como otras poblaciones, y ahí podríamos continuar. Entonces, esto es un balance que tenemos que hacer muy concienzudamente, no solamente a nivel individual, ¿a qué me interesa más? El nivel colectivo. ¿Qué tiene que hacer el marco público, la Secretaría de Salud Federal y las estatales para pensar esto en el momento que tengamos disponible una vacuna? Hay que hacer el ejercicio intelectual y lo más rápido posible, a pesar de las dificultades que se tienen por estar en el momento transpandemia, le llamo yo. No lo ha pensado solamente la parte teórica, lo ha pensado la Organización Mundial de la Salud. Este documento de septiembre habla también, y no es para nada casual, de un marco de valores.
Vamos a ver qué marco de valores propone la OMS, un organismo global, a que traten de aplicarse en todo el mundo. Bienestar humano. Este es un valor. ¿Cómo lo entiende la OMS? Pues como proteger y promover esta idea de bienestar humano, incluida la salud, la seguridad social y económica, los derechos humanos, las libertades civiles y el desarrollo infantil. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, con las libertades civiles, pensar en la gente que no se quiere vacunar. Es decir, se podrá pensar, probablemente en nuestro país no, pero hay que pensarlo a nivel global como lo tiene que hacer la OMS. Se podrá pensar que en algún país promulguen alguna ley en donde sea obligatorio, quiera o no quiera la población vacunarse. Se puede pensar, hay que ser muy cuidadosos con este tipo de situaciones jurídicas porque dañan libertades civiles. También es un problema el pensar que haya alguien que se pueda contagiar y que siga por ahí contagiando con transmisión comunitaria, habiendo una intervención en el momento que eventualmente liberen a alguno de esos candidatos a vacuna como una vacuna. Igual respeto, habría que reconocer y tratar a todos los seres humanos como si tuvieran el mismo estatus moral y sus intereses merecen igual consideración moral. Luego, dentro de este marco de valores, la equidad global. No pierdan de vista que esto es de la OMS y se lo dirige a todos los países, no a nivel individual. Garantizar la equidad en el acceso y los beneficios a las vacunas a nivel mundial entre las personas que viven en todos los países, en particular las que viven en países de ingresos bajos y medianos. En este sentido, es una iniciativa muy importante lo que hizo el presidente de México de pedirle al grupo del G20 que esto se hiciera de alguna manera con intervención de Naciones Unidas, la plataforma COVAX, el acuerdo que se hizo entre AstraZeneca, el gobierno de México y el gobierno de Argentina para asegurar la distribución de la vacuna, por lo menos en la región latinoamericana, en donde hay países de ingresos bajos y medianos. Es decir, hay que buscar estrategias para que estos valores se traten de realizar. La equidad nacional, hay que llegar al nivel de los países, garantizar la equidad en el acceso y el beneficio de las vacunas dentro de los países para los grupos que experimentan mayores cargas por la pandemia de COVID-19. Algo ya mencioné a propósito de los criterios de Manuel. La reciprocidad, cumplir con las obligaciones de reciprocidad con aquellas personas y grupos dentro de los países que soportan riesgos y cargas adicionales importantes de la respuesta al COVID-19 en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, ya que mencionamos priorizar personal de salud, priorizar estos grupos en condiciones de vulnerabilidad, sea por edad, sea por comorbilidades, ¿qué tal iniciar dentro de estos grupos con aquella población que sea personal de salud que tenga alguna de estas condiciones, personal de salud mayor de 60 años, personal de salud con alguna comorbilidad, aunque tuvieron en un determinado momento la posibilidad de irse a su casa, sabemos que muchos siguen por ahí trabajando. Es la realidad. Algunos se fueron a su casa y algunos siguen trabajando. Y algunos que no tienen estas condiciones de comorbilidad o de el rango de edad, pues por la sobreexposición han contagiado y lamentablemente han perdido la vida. Esto lo tenemos que pensar como reciprocidad al interior de los países. Y la legitimidad es el último de los valores que propone esta visión de la OMS y lo entiende como tomar decisiones globales sobre la asignación de vacunas y las decisiones nacionales sobre la priorización de vacunas a través de procesos transparentes, repito, a través de procesos transparentes que se basan en valores compartidos. Repito, que se basan en valores compartidos, la mejor evidencia científica disponible y la representación y el aporte adecuado de las partes afectadas. ¿Por qué todos estos énfasis que hago a partir de este marco de valores? Pues porque precisamente lo que debemos hacer de modo concreto en las políticas es un verdadero reto. Ya con esto voy terminando. Parece que sí vamos a tener unos minutos para preguntas, respuestas, comentarios, lo que ustedes gusten, porque podría pensarse también, ¿qué tal que nos vayamos a las comunidades más pobres, más alejanas y más desfavorecidas, como pueblos originarios o las comunidades más pobres, aunque no sean pueblos originarios, del país? ¿Por qué? No solamente por los riesgos que tienen de comorbilidades, situación de pobreza, sino porque no pueden llegar simple y sencillamente a una unidad de salud a menos que caminen 6 horas. Piensen ustedes en la Sierra de Puebla, piensen ustedes en la Sierra de Chiapas, piensen ustedes, yo pienso allá en mi estado, yo nací en Ciudad Juárez, en la Sierra Rarámuri, la Sierra Tarahumara. ¿Cuándo van a llegar rápidamente si tienen por ahí un brote estas comunidades? Se mueren. Con la transmisión comunitaria se exterminarían estas comunidades. Hay que tratar de pensar en estas situaciones
¿Por qué? Pues porque seguramente lo han escuchado N cantidad de veces. La epidemiología es una ciencia que nos da datos importantes, pero la salud pública no se reduce a aplicar lo que dice la epidemiología. La salud pública, cuando toma decisiones, incorpora explícita o implícitamente valores. Esto es una cosa que es importante al generar políticas y también en la generación de políticas. Por eso era yo tan incisivo en esta cuestión de la legitimidad. Las políticas a veces son puramente políticas estatales porque las decisiones las toman solamente los que gobiernan y quienes tienen el poder, también a nivel de salud, y son políticas públicas cuando consideran lo que dice el valor de la legitimidad, cuando consideran los valores compartidos que como sociedad tenemos. ¿Ha habido alguna consulta pública para ver qué se nos ocurre a las mexicanas y los mexicanos para ver a quiénes deberían de vacunarse primero? No, no creo que la haya, por muchas razones. Podrían hacerla. El Instituto Nacional de Salud Pública podría hacerla. Tiene dinero, tiene personas y tiene muchas condiciones para hacerlo y no lo han hecho. Entonces, las políticas que hemos sido testigos en este país tienen una dimensión de estatalidad mucho más grande que la dimensión pública que idealmente deberían tener. Que se junten una docena o una veintena de personas que supuestamente representan los intereses públicos no les da la suficiente legitimidad para tomar todas las decisiones que se están tomando y que se seguirán tomando. Dicho esto, siempre termino mis intervenciones dedicando todo lo que hago al amor de mi vida, porque el tiempo que le robo a ella es tiempo que comparto con gente maravillosa como todos ustedes. Y les dejo por aquí mi agradecimiento por su atención y desde luego mis correos electrónicos. El comercial es el que traigo en el teléfono y el otro es el institucional. Siempre les pido que si tienen alguna duda, pregunta, comentario, solicitud de material de los artículos que les dije, de los documentos de la OMS, de lo que quieran, yo se los puedo hacer llegar por correo electrónico, pero les pido que por favor me lo manden a los dos, por si no me llega uno, pues que me llegue al otro. Entonces, dicho esto, muchísimas gracias a todas, todos, a todes, por si alguien no se siente identificado con la A y la O y es persona trans o no binaria, que también hay que pensar en todo este grupo de la población. No es una necedad meter la E o la arroba ahí. Y pues agradeciendo entonces a toda la audiencia, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues le dejo la palabra a mi queridísima doctora Edna Méndez a ver cómo continuamos la sesión. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues ya empieza a haber preguntas en el chat. Te leo la primera pregunta. Dice, ¿cuál sería un método efectivo para que las personas que están renuentes a vacunarse lo hagan? Pues es difícil hablar de la eficacia, eficiencia o efectividad. Desde luego es un verdadero reto. De conseguirlo, muy probablemente no lo vamos a conseguir en el corto plazo. Es un reto a mediano y largo plazo porque tiene que ver muchas veces con cuestiones estructurales, sociales, como el acceso a la educación. En general, son personas que no tienen el mismo nivel de conocimientos que les permita analizar bien los hechos. Y si tenemos, como mencioné yo en la presentación, si analizamos mal los hechos, no vamos a poder analizar bien los valores que están sustentados en esos hechos. Si científicamente se llega a que un candidato de vacuna tenga seguridad y eficacia como para poder aprobarlo y liberarlo, y la gente sigue teniendo todavía miedo de que llegue al hospital porque le roban el líquido de las rodillas y porque se van a hacer ustedes millonarios con robarles el líquido de las rodillas, tenemos un problema ahí educativo. Yo creo que de alguna manera en este momento tendrían que empezar ya campañas de sensibilización para las vacunas, no solamente para las existentes, sino para las que podrían llegar, para que la gente se entere que cuando una vacuna se libera al mercado es por el bien personal, por el bien colectivo, no es solamente proteger a la persona que se vacuna, sino que esa persona que se vacuna, si ya no puede enfermar y ya no puede transmitirlo, está protegiendo también a los demás. Y esto lo podemos entender aquí, que hay profesionales de la salud, pero lo tiene que entender la población general. Y si no le damos información lo suficientemente básica, sencilla, comprensible para que tenga esto en la base, pues va a seguir analizando todo lo demás mal.
tenemos un verdadero reto como colectivos y a nivel personal de seguir educando a la población. No es sencillo, pero creo que sería la respuesta para esta situación de la pregunta. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. La respuesta la verdad es que me motivó mucho, me inspiró mucho. El doctor Francisco Marín Malacara quiere hacer una pregunta. Francisco, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, 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 Ah, se escucha bien perfecto. también. Gracias. Doctor Jorge Alberto, muchas felicidades, muchas gracias por nuevamente compartir aquí con el Estado. Siempre es un placer escucharle y no es la excepción el día de hoy. Muy amable y muchas gracias por el tiempo. Retomando tal vez un poco el último comentario y con respecto a lo que decía de el tiempo que tarda o que tardará todavía en llegar la vacuna a la persona. Como lo comentó usted, la mayoría de los que estamos hoy en esta charla somos profesionales de la salud o somos de alguna manera voceros o pudiéramos ser voceros. En ese sentido, tener pues bien claro y de alguna manera correr este mensaje con la población de que el tiempo para que finalmente se logre vacunar y tener esta posibilidad con todas las personas, ya lo explicó usted muy bien, es todavía largo, ¿sí? Porque luego se generan muchas falsas expectativas, sobre todo en redes sociales, en internet, de en diciembre está la vacuna, en febrero, en abril, bla, bla, bla. Ya es diciembre y bueno, el hecho está ya conocido por todos, ¿no? Entonces sí concientizar y concientizarnos mucho en ese sentido de que la vacuna tarda. Las medidas preventivas y de cuidado son las que siguen prevaleciendo hoy día. Lavado de manos, uso de cubrebocas, sana distancia, ya parecemos disco rayado, yo lo externo con los alumnos también, de manera incisiva y permanente porque por lo pronto no hay de otra. Entonces sí tener bien claro esta conciencia con la población. Y bueno, doctor, ese sería el comentario, agradecerle nuevamente y un saludo a toda la audiencia. Felicidades, Edna, también por la jornada, vamos bien. Muchas gracias. Efectivamente, todo lo que estamos viviendo es precisamente porque no hay intervenciones farmacológicas eficaces y eficientes. Como sabemos, lo único que tenemos evidencia verdadera científica es dexametasona, dosis bajas en el paciente hospitalizado. Todo lo demás, hay documentos, hay lineamientos de la Secretaría de Salud, hay ensayos clínicos, hay una cantidad de información que la población no la va a ver. Entonces, es una obligación nuestra traducirles todo esto para que no crean que tomando cloro y que haciendo estas aberraciones que ve uno con la pandemia de charlatanes que también aparecen por ahí, diciéndoles que tomen limón y que hagan. Yo he visto de las cosas más monstruosas que pensé que no iba a ver en mi vida, las he visto en este año. También las más maravillosas, porque se han visto muchas muestras de solidaridad y todo esto. Pero sí tenemos una obligación de traducir. Todo esto tiene por detrás una serie de supuestos filosóficos muy interesantes. Hubo un filósofo francés, Paul Ricoeur, que hablaba de traducciones intralingüísticas. Es decir, la población general habla español, nosotros hablamos español, pero dentro del español manejamos un lenguaje científico técnico especializado que otra parte de la población no va a entender. Entonces necesitamos traducirlo dentro de nuestra propia lengua para que pueda comprender eso que le queremos transmitir, para que sepa que estamos ya en una carrera, no de velocidad, la tienen las vacunas, pero los ciudadanos de a pie estamos en una carrera de resistencia para aguantar todavía meses, muchos seguramente, para que nos llegue, no a la puerta de la casa, pero a donde nos acerquemos nosotros, verdaderamente una vacuna. Luego hay muchos otros problemas que creo que todavía no sería momento de educar a todo el mundo porque plantean retos científicos y éticos también para la toma de decisiones en políticas públicas. Por ejemplo, vamos a suponer que de los 10 proyectos, en diciembre, 3 los aprueban. ¿Cuál va a ser la mejor? No sabemos. Hay que admitir que no sabemos. Si aprueban la de Astra, si aprueban la de Janssen y si aprueban la de CanSino, que son las miradas de mucha gente que serían las primeras aprobables en diciembre, pues tendríamos 3 candidatos que tendrían la posibilidad de registro y no sabemos cuál es la mejor de estas 3 hasta que no hagamos un ensayo comparativo y veamos cuál es la mejor, por lo menos en el corto plazo. Podemos pensar que ya la hicimos como con la vacuna de sarampión, teniendo un vector viral no replicativo como la de Astra, no sabemos. Es decir, hay un montón de incertidumbres que tenemos en este momento desde el punto de vista científico y tenemos que tener claritos esos hechos
para valorar adecuadamente. Hay una palabra que en ética usamos mucho, que ahora tenemos también que incorporarla, que hacerla carne, cuerpo, que es prudencia. Hay que ser muy prudentes en la toma de decisiones, hay que ser muy prudentes al analizar la información, hay que tener prudencia, siempre la debemos de haber tenido, pero hoy más que nunca debemos tratar de ser prudentes. Así que muchas gracias por la intervención. Ok. Ten- Me voy a atrever a hacerte otras preguntas, aprovecharte. Mira, una pregunta, con todos sus conocimientos sobre candidatos a vacuna, ¿usted se vacunaría? Esto antes de los candidatos a vacuna, en un grupo de maestría del Politécnico, que les doy un curso de bioética orientado a la investigación, una bióloga nos preguntaba un poquito antes, ¿ustedes se enrolarían en un ensayo fase 3? No lo mencioné, pero hay otra serie de problemas éticos. Ya tenemos ensayos fase 3 en el país. Tenemos la de CanSino y tenemos la de Janssen. La de CanSino ya empezó, la de Janssen está empezando. ¿Dónde están empezando para seguir pensando estas cuestiones de justicia y todo lo demás? En Oaxaca, en Guerrero, en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, En en Durango. Iztapalapa, en Durango, es decir, no están aquí en la Ciudad de México en la Benito Juárez o en Polanco, no están en la red de hospitales Ángeles en el país, están siendo enrolados sujetos potenciales de investigación de grupos vulnerables por pobreza, por ejemplo. Además es una cosa histórica, siempre se ha hecho más investigación en las poblaciones pobres que en las poblaciones ricas. Esto es una deuda histórica que tenemos. Entonces la pregunta en ese momento con mi grupo, que fue hace un par de semanas cuando llegó la de CanSino, es, ¿usted llegaría a un ensayo de estos? Mi respuesta totalmente sincera fue, si tuviera Astra, que tiene un vector viral no replicante, que hay mayor experiencia, yo me enrolaría incluso como sujeto en ensayo fase 3. No tengo la limitante, por ejemplo, de ser población de riesgo por edad o por una comorbilidad. Entonces yo sí le entraría para gente que ya no nos cosemos al primer hervor, pues ver si efectivamente esta posibilidad de inmunidad se da así. Sí tendría mis reticencias, por ejemplo, con las de mRNA. Si en este momento, vamos, en diciembre aprobaran las vacunas, yo sí me iría a vacunar. ¿Con cuál? Hombre, la verdad que yo sí estoy esperando que publiquen los resultados de la fase 3 para hacer un análisis. Y esto también nos tiene que llevar a pensar que quien me escucha, yo mismo, tenemos este sesgo cognitivo, afectivo del análisis adecuado de los hechos. ¿Le vamos a poder traducir a la población general lo que diga? Tomen ustedes el artículo de Lancet de Astra, donde puso su ensayo fase 1-2. Primero, cómo explicarle a la población general que es un ensayo clínico, por qué se han estado traslapando las fases, por qué es un ensayo robusto, porque tiene 1000 personas y suenan muy poquitas, pero la fase 1 se hace con 20-80. Es decir, hay muchos criterios técnicos que es difícil traducir y que nosotros leyendo podemos entender. Entonces, resumiendo ya esto, sí me vacunaría, pero si hubiese 3 aprobadas y una de ellas fuese la de mRNA, yo tengo todavía algunas reticencias con las de mRNA. Siento que no hay todavía no la hay, de hecho, experiencia en el mundo y creo que habría que hacer un ensayo de introducción comparando alguna, por ejemplo, de un vector viral no replicante o alguna de proteínas, que parece que van un poquito más lentas en algunas semanas, para compararlas con las de mRNA. Y una vez que tuviéramos por ahí algo, ver qué uso les daríamos. Pero sí, yo me vacunaría. Estoy esperando que pongan la vacuna para ir a vacunarme y subirlo a redes sociales para hacer conciencia de que esto es importante, es necesario y que desde el punto de vista de justicia también, cuando habla uno de la distribución equitativa de riesgos y beneficios de la investigación, también hay que ver que habemos, voy a incluir a todos nosotros en esta sesión, quienes nos hemos beneficiado ya históricamente de la investigación y probablemente no todo el mundo ha participado en un ensayo clínico para dar algo de nosotros mismos personalmente en ese sentido. Yo cuando hice el doctorado, que lo hice en bioética en la Complutense,
en Madrid, yo participé en ensayos clínicos, en fase 3 y en ensayos de bioequivalencia, no solamente por curiosidad, sino que efectivamente es distinto ver todo esto desde el punto de vista teórico que estar allá adentro, con todos los sesgos que podría yo tener como estudiante de posgrado y todo lo demás. Recuerdo los ensayos de bioequivalencia, entré a todos los que pude, porque además hay estímulos económicos, ¿qué le vamos a hacer? Yo era becario con ACID, vivía al día y había un dinerito extra. Y claro, una vez vi un ensayo con un producto inmunológico y dije, no, yo ahí no le entro, vaya a ser y me da una tormenta de citoquinas y en la torre. Entonces, claro, hay sesgos que otra persona, si llegaba un estudiante de arte, a lo mejor veía eso y decía, pues yo sí le entro. Entonces, hay que pensar cuál es nuestro papel personal en darle algo al conocimiento científico y no solamente utilizarlo, porque todas y todos hemos utilizado algo que se ha generado en la investigación y nos ha beneficiado personalmente de alguna manera. Hay que dar también un poquito, entonces sí, sí me vacunaría. Gracias. Muchas gracias, Jorge. De hecho, con esa respuesta, diste respuesta a varias de las inquietudes que plantearon. Entonces, sí, te agradezco mucho y te agradezco mucho porque lo que yo siempre te he admirado e intento replicar es eso que acabas de decir, que si nosotros como investigadores hemos obtenido beneficios de la investigación, estamos obligados a devolverle a la sociedad algo de todo lo que la investigación nos ha dado a nosotros. Entonces, eso me lo enseñaste tú y intento enseñárselo a los que están a mi lado. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo, muchísimas gracias a todos, a los asistentes. Todas las preguntas, si alguna quedó ahí sin contestar, pueden contactar al doctor Jorge Álvarez. La verdad es que siempre está dispuesto a colaborar, a enseñar, a compartir su experiencia y su conocimiento. Jorge, tú sabes cuánto te estimo, cuánto te admiro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y muchas gracias. Nos decimos adiós y nos vemos en la siguiente sesión que ya está por abrirse. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Muchísimas gracias. Excelente jornada y yo sigo por acá con mis actividades. Tanto gusto y nos vemos, mi queridísima Edna, mis apreciados todas y todos. Excelente día, excelente jornada. Gracias. Luego. Bye.